Dice Esdras capítulo 1 verso 1: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por escrito diciendo: el Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa. Quien haya entre ustedes de su pueblo, suba a Jerusalén y edifique la casa a Jehová. Entonces se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. El pueblo de Israel, debido a su desobediencia y a su pecado, fue deportado, exiliado. Dios los castigó severamente. Debido a la desobediencia, ellos fueron deportados a Babilonia y vivieron como esclavos durante 70 años. Tal como lo había profetizado Jeremías. Dice Jeremías 29:10: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego los llevaré de regreso a casa. Y efectivamente el Señor cumplió su promesa, y después de los 70 años ellos regresaron. Dios tocó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que promulgara un edicto y liberara al pueblo de Israel, para que ellos volvieran a su tierra con un único propósito. El primer y único propósito era construir o reedificar la casa a Dios, reedificar el templo para Jehová. El único propósito por el cual el pueblo debía volver a su tierra era edificarle una casa a Dios. Insisto, fue el Señor quien tomó la iniciativa en tocar y en despertar el espíritu de Ciro para que liberara al pueblo, y también fue Dios quien despertó el espíritu de los líderes de Israel y de todo el pueblo para que volviera a su tierra a edificarle una casa. Hay un paralelismo exacto con lo que está pasando con nosotros en la iglesia en este tiempo. Dios ha despertado el espíritu de la iglesia para que le edifiquemos casa, una casa digna del Dios que estamos adorando. Por supuesto, no me estoy refiriendo a un lugar físico. La casa a la que me estoy refiriendo es una casa espiritual, un lugar que sea sitio de la morada de Dios, un lugar de honra, un lugar de santidad, un lugar donde se asiente la misericordia y la presencia de Dios. Dice Esdras capítulo 3 verso 1 que todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito: reconstruir el altar del Dios de Israel. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Reconstruyeron el altar. Lo primero que hicieron fue reconstruir el altar y echar los cimientos de la nueva casa, echar los cimientos del templo para Dios. Y fue en ese momento, en el momento en que el pueblo de Israel comenzó a edificar casa para Dios, que también comenzó la oposición. Dice Esdras capítulo 4 versículo 1: cuando los enemigos se enteraron de que estaban construyendo un templo para el Señor, empezaron a desanimar y a atemorizar al pueblo de Judá para que no siguiera edificando.
El verdadero propósito del enemigo era que el pueblo de Dios no le edifique casa a su Dios. Que el pueblo de Israel se detuviera en la construcción del templo y en la construcción del edificio o la casa para Dios. ¿Y cuál fue el resultado de tanta oposición? El templo o la construcción del templo se suspendió. Dice Esdras capítulo 4, verso 24. Se detuvo la obra del templo y quedó suspendida, tal y como lo deseaba el diablo, tal y como lo deseaban los enemigos del pueblo de Israel. La construcción de la casa a Dios quedó suspendida. Todo aquel que en este tiempo se disponga a edificar una casa para Dios en su propia vida, toda aquella persona que haya decidido en su corazón seguir, servir, obedecer y levantar en su propia vida o en su hogar una casa para Dios, debe saber dos cosas. Número uno, que habrá oposición. En el mismo momento en que los israelitas comenzaron a edificar casa para Dios, también en ese mismo momento se levantó la oposición. Y la oposición duró todo el tiempo en que el pueblo de Israel construía el templo. La oposición duró todo el tiempo hasta que la obra quedó suspendida, porque el único propósito que perseguía el enemigo es que el pueblo de Dios no edificara casa para Dios. Y hasta tanto la obra no haya quedado suspendida o cancelada, el enemigo seguía insistiendo, resistiendo y oponiéndose al pueblo de Israel. Lo mismo sucede hoy en día. Esdras capítulo 4, versos 6 al 13, se nos habla acerca de toda la oposición que el pueblo tuvo. Los reyes se sucedían uno tras otro, sin embargo la oposición continuaba. Hubo oposición por décadas, hermanos, por décadas. No hablo de años, hablo de décadas. Los reyes de Persia pasaban y pasaban y pasaban, y los enemigos seguían resistiéndose y oponiéndose a la construcción de la obra del pueblo de Dios. Esdras capítulo 4, verso 6, dice: en el año en que Jerjes, hablamos de Ciro, ya pasó Ciro, ahora viene Jerjes. En el año en que Jerjes subió al trono de Persia, los enemigos le escribieron una carta acusando a todos los judíos. Más tarde, cuando Artajerjes se convirtió en el nuevo rey, escribieron otra carta quejándose de los judíos. Y la carta decía: el rey debe saber que esa gente, hablando por los judíos, esa gente no va a pagar impuestos, y al final esta ciudad perjudicará los intereses del rey. ¿Te das cuenta? ¿Lo estás viendo? El único propósito que tenían los enemigos era que el pueblo de Dios no edificara casa. Y el único propósito que tiene el enemigo de nuestras vidas, que hay uno solo: el enemigo es Satanás. El enemigo de Dios también es nuestro enemigo. El único propósito que él tiene es que usted y yo no edifiquemos casa para Dios, y para eso se va a valer de cualquier recurso, interno o externo. Es posible que hasta gente de tu círculo íntimo, es posible que gente de tu entorno más cercano, familiares queridos, amigos, sean usados por Satanás para hacerte desistir de la idea de seguir, servir y obedecer a Dios, para hacerte desistir de la idea de edificarle una casa en tu propia vida o en tu casa, en tu hogar, donde sea el sitio de la morada de Dios.
Se va a valer de cualquier recurso, te lo advierto. La oposición a veces llega de la manera que menos lo esperamos y a través de personas que menos esperamos. Aquellas personas que se suponen que tienen que ayudarnos, que se supone que son las que nos quieren y nos aman, que se suponen que nos van a brindar su apoyo, son las que normalmente son usadas por el diablo para resistirse, para oponerse a nuestra obra de construir una casa para Dios, un sitio de la morada de Dios en nuestras vidas. La gran pregunta que quiero hacerte en esta tarde es: ¿vas a colaborar con los propósitos del infierno? ¿Vas a colaborar con el diablo y vas a hacer que los deseos del diablo se lleven adelante en tu vida, suspendiendo, cancelando la obra de Dios en tu vida? ¿O vas a colaborar con los propósitos y los designios de Dios, edificando una casa? Acá se trata de colaborar con el diablo o de cumplir con la voluntad de Dios que nos pide edificar una casa para Dios. La oposición, la persecución es propia de aquellos que quieren agradar a Dios. Ya lo dijo Jesús. Juan capítulo 15, verso 20. Jesús dijo: si me persiguieron a mí, es natural que los persigan a ustedes. Y Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12: todo el que quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Sin embargo, iglesia, sin embargo, tú que me estás viendo, quiero decirte algo de parte del Señor. El hecho de que tengamos oposición no significa que tenemos que abandonar la obra que Dios nos ha dado. El mismo Pablo en 2 Timoteo 4:5 dice: no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. No sé si te diste cuenta de la estrategia de los enemigos del pueblo de Israel. Escribían cartas a los reyes diciéndoles que el pueblo judío no iba a pagar impuestos. ¿Saben cómo acusarlos? De esa manera están diciéndole al rey que los intereses del rey iban a ser menoscabados. Pero la verdadera oposición, la verdadera razón de la oposición no era esa. La verdadera razón de la oposición no era que el pueblo de Israel no iba a pagar impuestos. La verdadera razón es que ellos querían, el enemigo quería que el pueblo de Israel cesara, suspendiera, cancelara la edificación de la obra de Dios, al igual que hace el diablo con nosotros. El diablo esconde la verdadera razón, la oposición de las personas, la persecución de las personas. La verdad es que esconden la verdadera razón. Una persona se convierte y ¿qué es lo que pasa? Sus amigos y familiares cercanos y hasta a veces algún creyente, medio hermanito por ahí, usado por el diablo, viene a decirle a la persona: te están engañando. Ahí donde estás yendo a la iglesia te están engañando, te están lavando el cerebro. ¿Alguna vez escuchó algo así? Te están sacando la plata. ¿Desde cuándo esas personas están interesadas en tu economía? ¿Acaso esas personas que dicen que te sacan la plata pagan tus cuentas? Dímelo. Si alguna de esas personas ha pagado una sola cuenta tuya, te das cuenta que la verdadera razón no es esa. La verdadera razón de la oposición es espiritual. Es
ellos desean que suspendas la edificación de una casa para Dios en tu vida. ¿Te das cuenta? La verdadera razón de la persecución y de la oposición es que ceses, es que desistas de la idea de seguir a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios. Es que desistas de la idea de edificarle una casa en tu vida para que sea el asiento y la morada de Dios, para que desistas de la idea de llevar a Dios a tu casa. La pregunta que sigo haciéndote es: ¿vas a colaborar con los propósitos del infierno? ¿Vas a satisfacer el anhelo del diablo y frustrar la obra de Dios en tu vida? ¿O vas a seguir adelante pese a la oposición y a la persecución? Y ni hay que hablar de la iglesia. Los enemigos de la obra de Dios tienen un solo propósito: detenernos en la edificación de una casa para Dios, detenernos en la misión de Dios. En esta semana pensaba en el libro Cuentos que no son cuentos, en la misión que Dios nos ha dado como iglesia, en esta cruzada en favor de los niños, en esta cruzada en favor de los niños, del abuso sexual, en la prevención del abuso sexual de niños. Cualquiera de nosotros pensaría que una causa tan noble, tan digna, una cruzada tan digna en favor de los niños va a recibir el apoyo de todo el mundo. ¿Quién en su sano juicio no apoyaría una campaña de prevención de abuso de los niños? Esa era mi inocencia, pero desde que comenzamos la campaña la oposición ha sido acérrima, al punto que el Ministerio de Gobierno sacó su apoyo cuando grupos minoritarios presionaron, porque dijeron, fíjense, escondieron la verdadera razón. Dijeron que el libro Cuentos que no son cuentos estaba dibujado y tenía colores estridentes. ¿Qué estupidez es esa? Nada que ver. La verdadera razón es que no se quiere apoyar la obra de Dios. La verdadera razón que se esconde el enemigo es que nos detiene, quiere detenernos en la obra de Dios. ¿Cuántas denuncias hemos recibido, hermanos? Usted se siente burlado en el trabajo. Hay quienes se burlan de usted en el trabajo. Quiero decirle que nosotros hemos recibido denuncias. Porque dice que promovemos la discriminación porque dibujamos a la nena del libro Cuentos que no son cuentos, la dibujamos con pollera. Y al nene lo dibujamos con pantalones. ¿Qué estupidez es esa? La verdadera razón es que quieren. ¿Y qué hicimos? Seguimos adelante, como dijo Pablo. Él dijo, sigan adelante, no teman sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Sigan comunicando las buenas noticias y cumplan con el ministerio que Dios le ha dado. Hermanos, sigamos para adelante. No vamos a cumplir los deseos del diablo, vamos a cumplir los deseos de Dios. Dios dijo, vuelvan a la tierra a edificarme una casa. Pero hubo tanta oposición que ellos detuvieron, cancelaron, suspendieron la edificación del templo. ¿Hicieron bien? Por supuesto que no. Ellos creyeron, al igual que todos nosotros, que la oposición era una clara evidencia de que no era tiempo para edificar la casa para Dios. Ellos creyeron, al igual que nosotros, que si un proyecto es de Dios, entonces no deberíamos tener ningún problema en llevarlo a cabo. Así creemos nosotros. Nosotros creemos que si algo es de Dios, entonces tendremos el camino allanado, que las puertas se nos abrirán de par en par. Y no siempre es así, hermanos.
Un camino cerrado no siempre es señal de que no tenemos que ir por él. Al contrario, hay ocasiones en que la oposición es la clara evidencia, la persecución y la oposición es la clara evidencia de que estamos yendo por el camino correcto. Si ese camino es el camino de la obediencia, si ese es el camino que Dios dijo que emprendiéramos, entonces no importa la oposición y no importa la persecución, sigamos adelante. Ellos no tuvieron que suspender la obra. No suspendas la obra de Dios en tu vida. Sigue adelante, busca a Dios, sírvelo de todo corazón, ámalo de todo corazón y Dios estará contigo. Aunque el infierno esté en tu contra, Dios estará contigo. Aleluya, aleluya. Esa gente suspendió la obra por la oposición. Así que si tu camino está cerrado, no siempre es señal de que no tenemos que ir por él. Si tienes la convicción en tu corazón que ese es el camino, no importa la oposición, no importa la burla, no importa quienes se opongan en tu casa, en tu trabajo, en tu círculo íntimo, no ceses de edificarle una casa para Dios en tu vida. No suspendas la obra de Dios en tu vida, no suspendas el servicio, sigue adelante, obedécelo y de esa manera vas a frustrar los propósitos del diablo y vas a llevar a cabo los propósitos de Dios. Pero no solo la oposición logró detener la construcción, sino que una profunda apatía, un espíritu de apatía, de indiferencia, se apoderó de los casi 50,000 exiliados que volvieron a Jerusalén. Estas personas que habían vuelto con la intención de edificarle una casa para Dios, muy pronto suspendieron la obra de Dios para dedicarse a sus propios intereses. Y a Dios no le gustó. Postergaron a Dios y su obra, y en su lugar se dedicaron a construir sus propias casas. Dejaron a Dios en el primer lugar de su vida y se dedicaron a sus propios intereses en primer lugar. Y dijo Dios, Ageo capítulo 1, verso 1. Dios dijo: ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Más real, imposible. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso han perdido sus cosechas, por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, reconstruyan mi templo, vuelvan a edificar la casa a Jehová. La oposición era una parte de la verdad, pero el resto de la verdad es que este pueblo había postergado a Dios y la obra de Dios. Ya Dios no era lo primero en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había cambiado su enfoque. El enfoque ya no estaba en el cielo. El enfoque ya no estaba en Dios. Ahora el enfoque estaba en las cosas terrenales. Ahora esta gente estaba en primer lugar buscando y desarrollando sus propios intereses egoístas y personales. No se trata de que tengamos que postergar
las cosas de esta tierra. Se trata de poner a Dios en primer lugar. Y este pueblo había declinado. Este pueblo había postergado a Dios y comenzó a pensar solamente en Él, en sus propios intereses. Para el pueblo, Dios ya no era su prioridad. La edificación de la casa de Dios había quedado suspendida en provecho de intereses personales. ¿No hacemos acaso nosotros lo mismo? Anteponemos el trabajo a Dios, anteponemos los estudios a Dios, anteponemos nuestros intereses, nuestros proyectos. No es tiempo de servir a Dios, no es tiempo de dedicarle toda nuestra vida a Dios. ¿Será cuando termine el estudio? ¿Será cuando me afiance en la carrera? ¿Será cuando me afiance en el trabajo? ¿Será cuando me jubile? Será, pero no es tiempo de edificar casa para Dios todavía. Y estamos ensimismados en cosas de esta tierra y hemos dejado de mirar a Dios y hemos dejado de mirar al cielo para comenzar a poner nuestra vista en las cosas terrenales. Y así nos va, como a ellos. El Señor les dice: el sueldo no les alcanza para nada. La otra versión dice: el sueldo es como si ustedes lo ponen en un bolsillo todo agujereado. El sueldo se les va por todas partes. Los campos no producen frutos. Las cosechas, aunque trabajan mucho, cosechan poco, al igualita que nosotros. El sueldo no nos alcanza, vivimos endeudados y tenemos que trabajar más y más y más para pagar nuestras deudas. El sueldo no nos alcanza, cae en un saco roto, cae en un bolsillo agujereado. Trabajamos y nos esforzamos y no logramos nada. Nuestra cosecha es por causa de ustedes, dijo Dios, que el cielo retiene su rocío. Es por causa de ustedes que el cielo está cerrado. El cielo es de bronce y la tierra es de hierro. El cielo está cerrado y la tierra está cerrada. Es por causa de ustedes que sufren los animales y es por causa de ustedes que sufren los hombres. ¿Por qué? Porque han relegado a Dios, porque han suspendido la obra de Dios, porque en lugar de poner a Dios en el primer lugar y la obra de Dios, han puesto sus propios intereses y así le está yendo. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versos 32 y 33. Jesús dijo: recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo dará, te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. Jesús dijo este versículo que nos lo sabemos de memoria: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les serán añadidas. Me gusta esta versión que dice: recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y Él te lo va a dar. Iglesia, el Señor va a darnos lo que necesitamos si es que colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Porque quiero decirte una cosa: cuando tú quitas a Dios del primer lugar, tu vida entra en declive, entra en un camino descendente. Al igual que el pueblo de Israel, aprendamos. La Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Aprendamos de esta gente que dejó de enfocarse en Dios, suspendió la obra de Dios. Dios ya no era lo primero, ahora eran sus propios intereses y entraron en un declive, en un camino descendente, donde vino el moho, donde vino la langosta, donde vino el granizo y se llevó las cosechas, donde trabajaban pero no cosechaban, donde el sueldo no les alcanzaba para nada. ¿Cuándo va a ser el día en que asociemos que la mala temporada por la que estamos pasando, puede que la raíz de la mala temporada sea que hemos dejado a Dios de lado y Dios ya no está en el primer lugar de nuestra vida y su obra, ni Dios ni su obra, es la prioridad para nosotros? Nunca asociamos que la mala temporada en la que estamos pasando, la raíz podría ser espiritual. Le echamos la culpa al gobierno, el próximo gobierno que vendrá.
y la situación económica mundial, y el dólar que se dispara, y la importación, y la exportación, y las lluvias que nos llegan, y las tormentas, y la sequía, y siempre vivimos echándole la culpa, como hacían ellos. Y nadie se percata que la raíz podría ser espiritual. Hemos dejado de buscar a Dios. Dios ya no es nuestra prioridad. Nuestra vista no está enfocada en el cielo, sino en las cosas de esta tierra. Y cuando tú ya no colocas a Dios en el primer lugar de tu vida, insisto, tu vida entra en un camino descendente. Yo pensaba en los chacareros de nuestro interior, la mayoría creyentes, hijos de creyentes, criados en la escuela dominical, siempre echándole la culpa al cielo, al agua, a la sequía, al pulgón y a quien sea, y métale más Roundup y métale más fertilizante, y el año que viene, y nadie se percata que la razón por la que están viviendo una mala temporada desde hace 20 años es porque han relegado a Dios. Y dejemos los chacareros y pensemos nosotros que somos peores que ellos. Dejemos a la gente del campo y pensemos nosotros que somos peores que ellos. Vivimos en una mala temporada permanentemente. Vivimos en una época de sequía espiritual. Las cosas no fluyen en nuestros negocios. Las cosas no fluyen en nuestros trabajos. No fluye en nuestra economía y no fluye tampoco en nuestra familia. Y ninguno de nosotros se percata que la razón, en lugar de echársela al gobierno y en lugar de echársela al dólar, que la razón por la que estamos viviendo una mala temporada es porque hemos relegado a Dios. Y Dios ya no es lo primero. Pero pastor, yo vengo a la iglesia todos los domingos y no he renegado de Dios como dice usted. No hablo de renegar, tampoco ellos habían renegado. Habían relegado, que es diferente. Habían postergado a Dios. Ellos tenían un altar precario donde ofrecían sus ofrendas toda la semana, como lo hacemos nosotros, pero Dios ya no era lo primero. Sus intereses personales estaban por encima de los intereses de Dios y de la obra de Dios, y así les estaba yendo. Pero ninguno de ellos se percataba que el problema era espiritual. Por causa de ustedes, le dijo Dios, los cielos retienen su rocío y no hay cosecha. Yo envié la sequía. Por eso les dice, si ustedes quieren volverme a ver contento y ver mi grandeza, vuelvan a edificar, a reconstruir el templo. Pongan a Dios en el primer lugar de sus vidas y van a ver cómo la cosa va a cambiar. Así que Dios le tuvo que hablar muy fuerte. Muy fuerte le habló Dios por medio del profeta Ageo. Y ellos reaccionaron. Me encanta. Porque el domingo pasado hablamos acerca de las advertencias de Dios. Que aunque David fue advertido de no hacer el censo por Joab, igual lo hizo. Aunque se le dijo que la mujer estaba casada, igual la tomó. Aunque el padre le dijo a los hijos que estaba comportándose mal con las chicas, Elí le dijo a sus hijos que estaban comportándose muy mal con las chicas, e igual ellos siguieron adelante. Pero acá hay un caso donde ellos reaccionan y vuelven. Fundamentalmente los líderes Zorobabel y Jesúa o Josué recapacitan y vuelven a Dios, y el pueblo dice que comenzó a temer a Dios. Siempre pasa así. Cuando los líderes obedecen a Dios, el pueblo teme a Dios. Cuando los líderes obedecen, el pueblo teme. ¿Cuánto daño, cuánto bien puede hacer un líder? Y acá tenemos a dos líderes, a Zorobabel y a Jesúa o a Josué, que obedecen a Dios, que reaccionan ante la palabra dura de parte de Dios y vuelven a reconstruir. Y toda la nación, todos los 50,000 que habían vuelto, vuelven a reconstruir el templo. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que dijo Jesús. Jesús dijo, tu Padre conoce todas tus necesidades y te va a proporcionar, te las va a dar, va a suplir tus necesidades, si colocas a Dios en el primer lugar de tu vida. Y esta gente comenzó o volvió a colocar a Dios en el primer lugar de su vida. Y como es de esperarse, también vino la bendición. Dice Ageo capítulo 2 versículo 4.
Así que ahora, manos a la obra. Ellos habían decidido volver a poner a Dios en primer lugar y volver a edificar la casa de Dios. Entonces Dios le dice, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Nada más se podía esperar. Mi espíritu permanece entre ustedes. Por lo tanto, no teman. Llenaré este lugar de gloria y en este lugar traeré paz. Dios le promete presencia, le promete gloria y le promete paz. Ellos tomaron la decisión de volver a poner a Dios en el primer lugar de su vida. Volvieron con la reconstrucción del templo. Entonces Dios dijo, ahora yo estoy con ustedes y llenaré este lugar de mi gloria y les traeré paz. Y además, dice Ageo 2:18. Wow, es para tomar esta palabra. Hoy, dijo Dios, hoy, ustedes han puesto los cimientos de mi templo, han vuelto a poner a Dios en primer lugar. Presten mucha atención, porque a partir de hoy, ¿cuándo? A partir de hoy, cuando colocan a Dios en el primer lugar de su vida. A partir de hoy todo será diferente. A partir de hoy voy a bendecirlos. Es decir, aquellas personas que tomaron la decisión de volver a poner a Dios en el primer lugar de su vida. Aquellas personas que decidieron volver a construir, que los intereses de Dios y los intereses de la obra de Dios estén por encima de los intereses personales. Dios dijo, yo voy a estar con ustedes, los voy a llenar de gloria, les daré paz y a partir de hoy todo será diferente. Se termina la peor temporada, termina la sequía. A partir de hoy los voy a bendecir. Por haber puesto a Dios en primer lugar, van a quedar bendecidos. Wow, hermanos. Reaccionemos como lo hizo el pueblo de Israel. Reaccionemos como lo hicieron los líderes Zorobabel y Jesúa. Reaccionemos, porque si colocamos a Dios en el primer lugar, Jesús ha dicho, el Padre conoce todas tus necesidades y Él te va a satisfacer, te va a proporcionar todas esas necesidades si colocas a Dios en el primer lugar. El pueblo volvió a colocar a Dios en el primer lugar. Los intereses de Dios se antepusieron a sus intereses y Dios dijo, a partir de hoy yo voy a estar con ustedes. A partir de hoy voy a llenar este lugar de mi gloria. A partir de hoy traeré paz y a partir de hoy todo va a ser diferente. A partir de hoy ustedes quedan bendecidos. Vamos, iglesia, vamos, reaccionemos. Sigo con la pregunta. ¿Vas a satisfacer los deseos del diablo? Los deseos del diablo es que no sigas a Dios, que no sirvas a Dios. Que vengas a la iglesia no le hace daño al diablo mientras no coloques a Dios en el primer lugar de tu vida. ¿Vas a colaborar con los propósitos del infierno o los vas a frustrar? Y vas a poner contento a Dios. Hay oposición, pastor. Sí, ya lo dijo Jesús, es natural. Me persiguieron a mí, lo van a perseguir a ustedes. Es natural. Se burlan de mí, pastor. Me llenan la cabeza, me hacen dudar. Sí. Pero no es tiempo de dejar la obra de Dios. No es tiempo de suspender ni de cancelar la edificación de la casa de Dios en tu vida o en tu familia. Es tiempo de seguir adelante, pese a la oposición y pese a la persecución, porque Dios dijo, yo estoy. No dice estaré, estoy. Si tú colocas a Dios en el primer lugar, la promesa de Dios es, yo estoy con ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede hacernos la contra? ¿Quién puede oponerse a nosotros? Yo estoy, llenaré de gloria, les traeré paz y a partir de hoy los voy a bendecir. A partir de hoy el sueldo ya no cae en saco roto. A partir de hoy las cosechas ya no van a ser pocas.
A partir de hoy los cielos se van a abrir. A partir de hoy se termina la mala temporada. A partir de hoy. No es simplemente algo mágico, no es simplemente un efecto positivo. A partir de hoy, el hoy significa poner a Dios en primer lugar. Cuando tú colocas a Dios en el primer lugar, entonces es el día en donde Dios dice: yo estoy contigo y a partir de hoy te voy a bendecir.